ocupar ese fármaco como para tratar el insomnio. Sí, sí se puede. No es como el tratamiento del insomnio como tal, pero puede ser como coadyuvante. Pero sí se puede. Pero puede tener otros efectos que no queremos. Entonces, bueno, si una persona tiene insomnio, un tratamiento como coadyuvante, algunas veces SOS sí, pero existen otros fármacos para. Por eso les decía, por ejemplo, viste que dice antiparkinsoniano, tiene esos efectos, pero no se ocupa para el Parkinson. ¿Okay? Entonces, la clorfeniramina tiene paso al sistema nervioso central, es de primera generación, y de los de primera generación tiene efectos de sedación, pero dentro de ese grupo es uno de los que menor hace el efecto de sedación. Esto es sumamente fácil, el mecanismo de acción es el mismo para todos. Por ahí tienen algo ya listo, que son agonistas inversos del receptor H1, listo. Son antagonistas competitivos reversibles de la histamina. Eso es lo mismo para todos. Todas las generaciones, todo lo mismo. Sus efectos farmacológicos son los mismos para todos. La diferencia que vamos a tener es si pasa o no al sistema nervioso central. Y si pasa al sistema nervioso central, todos los que pasen van a tener los mismos efectos. Pero en general esto, de que disminuyen la permeabilidad capilar, que disminuyen la vasodilatación, etc., los efectos de la reacción de hipersensibilidad y de inflamación van a ser exactamente los mismos. Todos van a tener esto limitado, que es el efecto bronquial, es decir, de disminuir la broncoconstricción. Por lo tanto, eso lo mete en la cabeza, no es tratamiento para eso. Sí lo hace, pero no es para eso porque es muy pobre su efecto. Farmacocinética de la clorfeniramina la van a tener, creo que están en el hospital, en el SAR, algo así, ¿no? ¿Y alguien? Miguel Ángel. ¿Tienes clorfeniramina? ¿Tienes? ¿Hay en tu centro? Sí, sí hay. Y feniramina también, creo, ¿no? Solo clorfeniramina. Bien. La van a tener y la pueden ocupar por vía parenteral, intramuscular, por vía endovenosa. Por lo tanto, si necesitan, si están en un SAR, si necesitan un antialérgico para algún paciente que tenga una respuesta rápida y que lo tengan que usar por vía parenteral, la elección va a ser clorfeniramina. ¿Okay? La absorción igual lo voy a tener por vía oral, la absorción es rápida, pero su efecto va a tardar más que la vía endovenosa. Y su vida media puede ser hasta de 24 horas. Por lo tanto, vida media alta. Si su vida media es alta, no lo voy a dar cada 6 horas. ¿Cierto? ¿Cada cuánto lo voy a dar? Ideal una vez al día, ideal. Sobre todo a este grupo. Dependiendo del paciente, de la reacción de hipersensibilidad, etcétera, etcétera, yo lo podría dejar cada 12 horas. Podría, pero previa evaluación del paciente. ¿Por qué? Porque esto atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces van a cargar al paciente sedado durante el día. Y va a tener un metabolismo hepático y se va a eliminar por vía renal. ¿Para quién yo lo voy a ocupar? Para reacciones alérgicas. Y en las reacciones de anafilaxia es un coadyuvante. ¿Por qué? ¿Saben qué es una reacción de anafilaxia? ¿Qué? ¿Sí? ¿Vieron inmunología? ¿Qué le quiere decir? Ok, cuando la reacción alérgica se exacerba, tengo mediadores antihistaminérgicos, pero más inflamación, donde el paciente puede tener cianosis, o sea, una reacción bien importante, además de globotis, etc., donde no solamente hay histamina. Es coadyuvante porque yo debo bloquear la histamina, pero también debo bajar la inflamación producida generalizada. Y ahí es donde entran los fármacos que les voy a dejar para la próxima semana, que es corticoides, ¿ok? Que son más potentes antiinflamatorios. Vamos a tener vía intravenosa, intramuscular, vía oral. Generalmente los comprimidos que tenemos por vía oral son de 4 miligramos. Y voy a tener ampollas o soluciones inyectables para la vía intravenosa o intramuscular. Evidentemente, si usted tiene una reacción alérgica aguda, una reacción de tipo 1, y el paciente llega a su SAR, a su centro,
le puede poner clorfeniramina. Pero, ¿en quién usted no va a usar este medicamento? ¿Qué creen ustedes? O tienen que usarlo con mucho cuidado. Un hepático y un renal hay que tenerlo en consideración. Si vamos a poner una dosis, puede ser que no pase nada, una sola dosis intramuscular o intravenosa, pero si se lo voy a dejar por más tiempo, para hacer dosis de mantención, tengo que tenerlo en consideración. Y bueno, en un asmático no voy a tratar el asma, pero si es asmático y tiene una reacción alérgica y no está yo lo puedo ocupar. Pero por ejemplo, en un adulto mayor, imagínense tener sedado cuando el paciente se vaya, que llegó solo y no sé qué, va a tener el efecto de sedación. ¿Qué le puede pasar al paciente? Se va a caer. Se va a caer. Entonces, bueno, necesita sí o sí el antialérgico, es netamente prescindible que el paciente lo administre, bueno, hay que ponerse. Pero si no, tengo que evaluar. Cambiar, le doy un antialérgico por vía oral o hago un tratamiento coadyuvante con un corticoide, que es lo que voy a hacer. Y si los otros son los pacientes que están, vamos a suponer que están de paso, y pasó porque comió algo que le dio alergia y pasó a su centro, y el paciente inmediatamente va, le va a poner un antialérgico y se va, sigue manejando. Grave. ¿Por qué? Porque va a producir un efecto de sedación, se puede quedar dormido y bueno, pueden pasar cosas. Entonces, hay que interrogar al paciente antes de, ¿ok? Claro, si el paciente necesito ponerle el antialérgico porque sí, evidentemente después que tengo que hacer la salvedad, no puedes manejar, ¿ok? ¿Paciente con glaucoma? En pacientes con, claro, porque voy a tener alteraciones de acetilcolina, de otros neurotransmisores. ¿Ok? Ok, reacciones adversas, lo más importante son el sistema nervioso central, el paciente va a tener somnolencia, fatiga, sedación, etcétera, etcétera. Y ahí está, fíjense, en adultos mayores. En los adultos mayores, ¿qué pasa con su cerebro? ¿Se acuerdan cuando vimos atrofia? Que había un cerebro de un adulto mayor más chiquitito, ¿ok? Entonces, son más lentos porque tienen un cierto grado de atrofia, etcétera, etcétera. Cuando yo bloqueo netamente el efecto de la histamina, los efectos pueden ser muy marcados de somnolencia y que pueden llevar al paciente a un estado de confusión. Entonces, si yo voy a dar un antihistamínico en un adulto mayor, trataría de evitar los H1 de primera generación. ¿Ok? Los efectos anticolinérgicos que tienen que ver con el bloqueo muscarínico, la sequedad de la boca, la visión borrosa, eso es para todos. Esto es raro, porque son efectos como contradictorios, que tenga náuseas, que tenga vómitos, etc. Esto es más por gastrolesión, ¿ok? Pueden ser bastante raros. Lo importante es el sistema nervioso central. Ahora, contraindicaciones. ¿Se acuerdan que tengo efectos antimuscarínicos? Tengo bloqueo muscarínico. Entonces, ¿qué voy a tener? Los efectos en otro lado donde se bloquea la acetilcolina. Por ejemplo, puedo tener un aumento, puedo tener sequedad de los ojos, puedo tener un aumento de la presión, no voy a darle a un paciente con glaucoma. Hiperplasia prostática por el mismo bloqueo y no lo debería ocupar con fármacos para sistema nervioso central que bloqueen neurotransmisores como acetilcolina, serotonina e histamina. Otra cosa importante es esto, en los pacientes que tienen asma y que tienen crisis, no solo es que el anticolinérgico o el antihistaminérgico puede mejorar la broncoconstricción, que es leve, sino que recuerden que tiene efectos anticolinérgicos también. Y en los bronquios, al yo bloquear esto, puedo aumentar o espesar las secreciones. Y eso me puede empeorar una crisis asmática. ¿Ok? A veces pasa que eso no, cuando veamos tratamiento del asma, vamos a ver las guías GINA y todo esto, por ningún lado dice que usted, el paciente que está con una crisis que lo va a llevar para su casa, que tiene asma, le dejen antihistamínicos. No existe.
Pero vamos a ver en la práctica clínica que como tiene asma y es porque tiene, no sé, se puso al polvo y qué sé yo, le dejamos un antihistamínico. Eso no es correcto, ¿ok? A menos que el paciente haya tenido, pónganse ustedes, una intoxicación alimentaria, bueno, eso es otra cosa, ¿ok? Ok, difenhidramina, ¿la han escuchado? ¿No? También la tenemos en el mercado, también es un H1 de primera generación y atraviesa la barrera hematoencefálica. Este se ocupa harto para el vértigo. ¿Para qué lo van a ocupar? Para la cinetosis. Para el paciente que se marea, le pueden dejar, mire doctor, eventualmente llegan pacientes a la consulta que les dicen voy a viajar y me mareo mucho, déjenme algo para el mareo. Hay tratamientos para el vértigo como patología o síndrome vertiginoso. Pero si es el mareo producido por el viaje, es cinetosis, es un tipo de vértigo, se llama cinetosis, yo debería ocupar este tipo de medicamentos, ¿ok? Son igual, mis mecanismos de acción es exactamente lo mismo, agonista inverso del receptor H1 y tiene un efecto vestibular antiemético y antivertiginoso que lo diferencia de su anterior, que este es un poco más marcado. La clorfeniramina tiene estos efectos también, pero menores. La difenhidramina lo tiene, es un poco más marcado porque es mucho más lipofílica, llega mejor al sistema nervioso central, mucho más suave. Por eso el paciente la toma y durante el viaje se durmió. Sirve, sí, para eso. Y ahí, por ejemplo, el insomnio puede tomar una difenhidramina. Ok, la farmacocinética lo voy a tener disponible para diferentes tipos de vías y usos. La más ocupada es la vía oral para el efecto de cinetosis. Y fíjense que también tiene metabolismo hepático y excreción renal con una duración de acción hasta de 6 horas. Sirve para un viaje. ¿Cuánto tiempo antes del viaje debería tomar el paciente esto? 1 hora más o menos antes de viajar. Indicaciones, aquí les voy a pedir que pongan una cosa. Reacciones alérgicas en general, cinetosis, ¿ok? O vértigo o mareo por viaje, se llama cinetosis. En algunos países vamos a encontrar las vías tópicas con difenhidramina, no en todos se encuentran, sirve para reacciones alérgicas en piel, por ejemplo, como coadyuvante, y vamos a tener las presentaciones por vía oral y las presentaciones por vía parenteral. Comprimidos 25-50 miligramos siempre inician con dosis muy bajas de 25 y las inyectables ojalá ocupar 10 miligramos y nada más, dependiendo del estado de alergia del paciente. Esto se lo voy a dejar para que completen sus... Ok. Los antihistamínicos son los fármacos más fáciles que existen, porque todo es lo mismo, todo es exactamente igual. Las reacciones adversas es lo mismo, los bloqueos, los efectos antimuscarínicos, pero aquí vamos así como a marcar en amarillo la sedación, porque eso es muy sedante, o es el más sedante. Las contraindicaciones, lo mismo, en general glaucoma, asma, etcétera, etcétera. Hay unas contraindicaciones que sí, obstrucciones, porque se disminuye también el efecto a nivel de la musculatura por el bloqueo antimuscarínico. En realidad no es tan importante como estas que están aquí, que es asma, glaucoma aquí dice hipertrofia, pero en realidad es hiperplasia prostática benigna. Si un paciente llega a la consulta o al consultorio y el paciente tiene una reacción alérgica y le piensan poner difenhidramina, clorfeniramina, y el paciente tiene hiperplasia prostática, ¿se la podrán poner en ese momento? En ese momento se lo pueden poner una dosis, no va a pasar nada. Pero no es que le van a dejar la clorfeniramina o la difenhidramina para la casa. No deben hacerlo, ¿ok? Para el tratamiento de rescate lo pueden usar.
Si el paciente tiene un glaucoma y está con una crisis y le dices que tengo un dolor en el ojo y aparte tengo esta alergia y el dolor del ojo porque tengo glaucoma, a ese no, ¿ok? Porque le van a aumentar la presión y le van a secar el ojo. Entonces, ese sí es una contraindicación para ese momento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de presión del ojo. ¿Queda claro? Si el paciente es asmático y está con una crisis de asma, en ese momento, porque sí, a lo mejor estaba con mucho polvo, qué sé yo, le ocasionaron alergia, ácaros, lo que sea, usted no debe aplicar estos medicamentos. Hay corticoides, los tratamientos para el asma, lo que dicen las guías. ¿Por qué? Porque no solamente es que es muy vago su efecto en la contracción del bronquio, sino que puede espesar las secreciones y eso es un problema para el asma. Cuando veamos la fisiopatología, lo vamos a revisar. Aquí les voy a dejar esta tabla que les sirve para su flashcard y como resumen, donde voy a tener esto. Dimenhidrato también hay, y también se ocupa para la cinetosis, ¿ok? Que es uno de los que van a encontrar también en la farmacia. ¿Qué todos tienen en común? La sedación. ¿Cuál es el más sedante de todos ellos? El difenidramina. Ese es el más sedante. La clorfeniramina también lo tiene, pero es menos que este. ¿Ok? Eso. Los de segunda generación, la loratadina, la cetiricina son las representantes más comunes. ¿Qué pasa de estos? Son más polares, son menos linfofílicos, tienen una mínima penetración al sistema nervioso central, tienen una baja sedación. Hay pacientes que no les hace absolutamente nada de sedación como ese efecto. ¿Por qué? Porque no es tan importante su penetración al sistema nervioso central. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Una pregunta que quería preguntar el tema de la sedación. Estos medicamentos estos no son adictivos, ¿verdad? No. Porque hay casos que personas con ansiedad, como ataques de pánico, se les da de esto en vez de benzodiazepinas, por el tema de la Sí, se podrían ocupar, siempre teniendo en cuenta los efectos adversos que podríamos generar por ahí, pero no generan adicción o dependencia como benzodiazepinas. Mecanismo de acción es exactamente lo mismo, pero aquí vamos a agregarle una palabrita: periférico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por su escasa penetración al sistema nervioso central. Los efectos son exactamente los mismos: disminuir la vasodilatación, la permeabilidad capilar y el prurito. Muy poco a nivel de barrera hematoencefálica. La loratadina en general es bastante segura, se ocupa rápido tiene un buen uso por vía oral, se ocupa por vía oral, pero aquí fíjense algo: el metabolismo tiene que pasar, tiene un metabolismo de primer paso para que se convierta en desloratadina. Y esa es su metabolito activo. Su metabolito activo puede durar más o menos hasta 27 horas en el organismo. ¿Ok? Entonces, ¿cada cuánto damos loratadina? Cada 12 horas generalmente. Dosis pequeñas, dosis mínimas calculadas en base a que tiene un efecto, su metabolito activo prolongado. ¿Cuál es lo más importante cuando un fármaco tiene efecto de primer paso? Que tiene que formar un metabolito activo. El paciente hepático. Cuidado con el paciente hepático, insuficiencia, con cirrosis, con hepatitis, etc. Y le vamos a dar loratadina. Porque si no, no forma el metabolito activo, no forma la desloratadina. Y esa es lo que va a hacer el efecto antialérgico. Eso es importante tener muy en cuenta el hígado en un paciente con loratadina. ¿Y la edad? ¿Cómo? ¿Y la edad? También disminuye la función de metabolismo, pero no es... O sea, se puede ocupar loratadina en un adulto mayor. Pero yo creo que la edad de los niños, por ejemplo, los niños se pueden sobre 10 años, sobre 12 años, lo puedo usar en niños. No se sugiere en menores de 5 años. No es que no se pueda, no se sugiere. Podríamos ocupar como los de nueva generación como desloratadina, si es que es necesario. Bueno, esto lo voy a ocupar para reacciones alérgicas en general, también lo puedo ocupar para patologías alérgicas urticariformes, donde hay prurito, porque disminuye altamente el prurito. Y aquí les voy a dejar las dosis importantes que lo voy a tener en comprimidos principalmente
de 10 miligramos. Idealmente, por su vida media, es dejar un comprimido diario o, en caso tal, dependiendo del paciente, un comprimido cada 12 horas. Las dosis pediátricas se las dejé ahí, no las vamos a preguntar, pero están. Tengan en consideración que sí hay comprimidos para el adulto, jarabes y solución oral para los niños. En fármaco 2, que vamos a partir con algo de pediatría, ahí vamos a aprender a calcular las dosis con esto. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando esto es, por ejemplo, esto es 1 en 1, estos son 5 en 5? Ahí lo vamos a aprender a calcular. Por ahora quédense con ello. Y la loratadina tendrá efectos de sedación leves, como somnolencia muy leve. No en todos los pacientes produce eso, ¿ok? Es bastante bajo. ¿Tendrá efectos antimuscarínicos? Nada, la verdad, casi nada, porque su escasa penetración al sistema nervioso central. Y aquí miren, les dejo insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque necesito formar un metabolito activo, así que tenemos que tenerlo en consideración. ¿Vamos a usarlo en el embarazo o en la lactancia? No, a menos que siempre un fármaco que se tenga que ocupar en el embarazo y en la lactancia, que no debería porque va a tener penetración a ¿cómo se llama? A placenta, y voy a tenerlo en la leche materna, necesito ver si realmente el beneficio supera a esto. ¿Okay? Les voy a dar Levastina, que es igual, es muy parecida. Tienen Ayevastel, no se ocupa mucho. Su mecanismo de acción es exactamente lo mismo de la loratadina, tiene una mínima sedación igual que la loratadina y no cruza la barrera hematoencefálica. Esta la vamos a pasar rapidito porque es realmente muy poco usada, pero sí la van a tener por ahí. Si ven esto, su perfil es igual a la loratadina pero con otra molécula. Necesita pasar por el hígado para efecto del primer paso, necesita el hígado, tengo que tenerla en consideración si el paciente tiene una insuficiencia hepática, etc. Y lo único así como más relevante es que puedo tener una duración de acción más larga, más de 24 horas inclusive. Es decir, que con seguridad le puedo dejar una solita vez al día. Como la dosis que la tenemos ahí cada 24 horas. Estas son las presentaciones que tenemos en Chile. Se pueden ocupar en niños, sí, pero todos estos precauciones menores de 5 años no se sugieren. Es igual que la loratadina, la verdad. Lo único así como relevante es que su acción es mucho más prolongada. Ajá. Yo me quedé con la sensación que la loratadina actúa como un profármaco. Sí, es un profármaco. Y su metabolito es la desloratadina. Igual que la avastina, igual, también. Estos también son de segunda generación y en alguna literatura lo van a encontrar como nueva generación, pero en realidad es la evolución de la cetiricina. ¿Qué es la levocetiricina? Fíjense que dice es un antiómero de cetiricina, como la desloratadina, que es el fármaco como tal listo. Esto es igual, son más selectivos de los receptores periféricos como tal, por lo tanto sus efectos van a ser muy vagos en el sistema nervioso central y tiene la disminución importante de los mediadores como la lectora en la periferia antiinflamatorios de forma tardía, es decir, que disminuye de alguna forma la secreción o la acción de que se formen prostaglandinas, leucotrienos, etc. Reacciones alérgicas van a ser sus usos principales y sus efectos van a ser disminuir las acciones de esas reacciones alérgicas, la rinitis, los estornudos, etc. Aquí lo interesante que tiene la levocetiricina es que como tiene, además de su efecto base, un efecto de disminución de la liberación de estos mediadores proinflamatorios tardíos, tiene un efecto ligero antiinflamatorio. Es ligero, pero lo tiene. ¿Okay? Entonces, si quisieran escoger un antialérgico, por ejemplo, de segunda generación, donde el paciente ha tenido una acción alérgica o una respuesta alérgica más o menos importante, usen levocetiricina. Levocetiricina es bastante bueno porque además de eso baja un poquito la inflamación, porque corta el proceso inflamatorio.
no es un antiinflamatorio clasificado como tal, tiene ese efecto. Lo vamos a tener por vía oral, tiene una buena biodisponibilidad por vía oral, tiene un mínimo metabolismo hepático. ¿Por qué? Es un enantiómero de cetiricina, es como la desloratadina. ¿Se acuerdan que para que se forme desloratadina tengo que tener loratadina, pasar por el hígado y tener desloratadina? Estos son como el metabolito activo final. Entonces disminuimos el paso hepático, lo bajamos. Lo necesito es para después como prepararlo para algo de eliminación. Por lo tanto, en un paciente hepático es un poco más seguro tenerlo en consideración este medicamento. ¿Y ese valor? Se apagó. Se cansó. Pero no, ya vamos a terminar. Creo que queda fexofenadina, que eso me interesa que lo veamos sí o sí. ¿Cuál? ¿De qué? ¿Quién usa fexofenadina? Ya, entonces, el resumen de estas moléculas de levocetiricina y desloratadina. Básicamente lo que hicieron fue tomar los fármacos que eran profármacos como cetiricina y loratadina y hacer el metabolito activo para evitar ese paso de ese metabolismo de primer paso. Por lo tanto, son como más seguros en pacientes con hepatopatías, con alteraciones hepáticas. Eso que les mencioné de la levocetiricina, que tiene un leve efecto antiinflamatorio, esos detalles que diferencian a los fármacos son importantes que lo tengan en cuenta, sobre todo para que lo apunten en su flashcard para efectos de prueba. ¿Okay? Bueno, el efecto clínico de la levocetiricina puede durar hasta 24 horas más o menos, la podemos usar cada 24 horas o bien 2 veces al día dependiendo del paciente. Ok, entonces los usos, reacciones alérgicas, reacciones urticariformes, etcétera, lo podemos ocupar en niños, ¿ok? Podemos tener estos metabolitos de nueva generación pueden ser ocupados en niños generalmente menores a 5 años, siempre si tienen la indicación médica, y lo vamos a tener para adultos en comprimidos de 5 miligramos. ¿Cuánto es la dosis? 5 miligramos una vez al día o 5 miligramos cada 12 horas dependiendo del paciente. ¿Okay? Y el último medicamento es la fexofenadina. Este es el de última generación que tiene una, yo diría que escasa, casi nula penetración al sistema nervioso central, casi nada en realidad. De todos es el que no es sedante nada. Entonces, para pacientes que no necesito el efecto de sedación, el de elección real debería ser fexofenadina. Ese es el que debería ser, porque los demás tienen igual algo de penetración al sistema nervioso central. Si ustedes tienen, ¿cuál es el problema con la fexofenadina? El valor, el costo. ¿Okay? Si ustedes tienen un paciente y no pueden tener el efecto de sedación o de somnolencia y tienen que escoger
entre fármacos, los que primero que descartan son todos los de primera generación. Esos no. Ahora voy a ver los de segunda. Los siguientes a descartar son los antiguos de segunda generación, cetiricina y loratadina. Me podría quedar con desloratadina o levocetiricina, pero el ideal es la fexofenadina. ¿Ok? Ese es el fármaco ideal. Actúa igual como un agonista inverso de los receptores H1 periférico y sus efectos es igual. Voy a tener una nula llegada al sistema nervioso central, no voy a tener esos efectos. Todo esto es igual. Fíjense, su absorción es bastante rápida, tiene un mínimo metabolismo hepático, eso lo hace más un fármaco seguro. Y otra cosa que tiene bueno es esto, miren, eliminación biliar y renal sin biotransformación relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que es un fármaco relativamente seguro, porque no necesito en gran parte ni al hígado ni al riñón. Entonces, ¿será bueno este fármaco para un adulto mayor? Excelente es, porque no necesito al hígado ni al riñón ampliamente para eliminar este fármaco. El problema está que si tiene una disminución importante de la tasa de filtración glomerular, si el paciente no orina, bueno, ahí tengo que modificar dosis. Pero dentro de todo es uno de los fármacos más seguros. Lo puedo utilizar para reacciones alérgicas y voy a tener generalmente comprimidos de 120 y hay unos que van a encontrar como Alexia Forte, que es de 180. Una solita vez al día. Tenemos las presentaciones en vía oral, ambas, 120 y 180. Entonces, de los fármacos que vimos, ¿cuál es de todos el más seguro, entre comillas? Fexofenadina. Los de primera generación son iguales a somnolencia y a sedación. Los de segunda, un poquitito los primeros. Los mejores, los que tienen mejor perfil, son los de nueva, que son la evolución de esa segunda. Y el más seguro, con buena respuesta del paciente, fexofenadina. Esto se los dejo para que vean los inicios de acción, duración, vida media de proteínas plasmáticas y volumen de distribución. ¿Qué es importante aquí cuando vamos a ver? Miren, la cetiricina inicio de acción de 1 a 2 horas, desloratadina 2 horas más o menos, fexofenadina 1 hora. Y aquí va a estar loratadina y acelactina también hay, pero casi no se ocupa. Digamos que de alguna forma, inicio de acción más rápida, mejor perfil, va a ser la fexofenadina. Ok. ¿Qué es importante? Que se los deje aquí en este cuadrito, en este que está aquí abajo. Inicio más rápido, levocetiricina, fexofenadina. Mayor duración, no tenemos aquí lupatadina, pero la desloratadina tiene una buena duración. Menor sedación, fexofenadina y mayor frecuencia antipruriginosa, levocetiricina. ¿Por qué la levocetiricina tendrá un mayor efecto antipruriginoso? ¿Se acuerdan que tiene un efecto antiinflamatorio secundario? Entonces va a hacerla como muy buena, mejor elección para el paciente que tiene prurito, que tiene rascado, etc. Ideal levocetiricina. ¿Por qué? Porque tiene eso algo que yo les digo, tomen algo importante del medicamento que lo diferencia, la levocetiricina. ¿Okay? Bueno, aquí tienen algunas diferencias, como esto es como un resumen de la duración, etcétera, o la inicio de acción, que nos sirve para escoger. Y aquí finalmente, esta última diapositiva de antihistamínicos se las voy a dejar porque van a encontrar en el mercado fármacos como la olopatadina, la celactina, el ketotifeno, que no están como metidos en algún lugar porque tienen acciones duales y que no la van a encontrar en comprimidos, sino que lo van a encontrar, por ejemplo, en spray nasal o en gotitas para los ojos. Así que tengo una conjuntivitis alérgica, tengo una alergia, ¿qué voy a poner? ¿Existe loratadina, desloratadina, fexofenadina, gotita? No, no existe. Pero están, por ejemplo, la olopatadina, que lo voy a tener en gotitas para los ojos. ¿Ok?
Son antialérgicos que van a ser agonistas inversos H1, pero también son estabilizadores de mastocitos. Son ocupados para respuestas netamente locales, o de la vía respiratoria o del ojo. Sirven para el paciente que tiene conjuntivitis alérgica, por ejemplo, o que tiene rinitis alérgica con gotitas, etc. Lo pueden ocupar. Los efectos son exactamente los mismos porque son agonistas, agonistas inversos, pero locales. ¿Ok? Esto es para que sepan que existen y que existen estas presentaciones específicas. ¿Ok? Si un paciente tiene una conjuntivitis alérgica, ¿usted le podrá dejar, por ejemplo, levocetiricina? Sí, pero puede ser un coadyuvante con gotas directamente en el lugar, en la mucosa donde hay el proceso alérgico. Entonces, para que sepan que existe, porque a veces lo vemos por ahí, porque son antialérgicos, pero con efectos iguales. Por ejemplo, la rinitis alérgica entre la montazona y la amlodipina. Si es una rinitis alérgica, alergia y nada más alergia, lo ideal es dejar el antialérgico. Pero si eso está como con otro proceso crónico donde ya hay inflamación, podríamos dejar un corticoide para bajar más la inflamación. Ya, esta pregunta se las dejé para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a escoger. El paciente necesita evitar la sedación en el paciente. Si el paciente es un conductor, si trabaja en altura, les dice, me intoxiqué o tengo una reacción alérgica, no sé qué, yo trabajo en construcción. Debemos obviar los de primera generación, pero obviar, ¿ok? ¿Por qué? Porque el paciente puede tener un accidente producto de eso. Y si fue el médico que le dejó la difenhidramina, la clofenamina, para ir a trabajar y el paciente le pasa algo y se abre una investigación, podemos tener graves problemas por eso, porque están contraindicados en esos pacientes. Si predomina el prurito intenso, recuerden que uno de los más importantes, y que deberían marcarlo ahí, la levocetiricina, porque tiene un efecto antiinflamatorio agregado. Si necesita un efecto más rápido, la levocetiricina está bien, o la fexofenadina como indicación. Si se busca una dosificación bastante rápida, simple, bueno, en general los de segunda generación tienen dosificaciones una vez al día, así que puede ser cualquiera de ellos. Si el paciente tiene comorbilidades o polifarmacia, el adulto mayor, el mejor perfil de seguridad lo tiene fexofenadina, ¿ok? Y si hay situaciones especiales, como por ejemplo el paciente tiene una cinetosis, los de primera generación van a ser los ideales, ¿ok? Estas son las flashcards que vamos a hacer de esta clase. Ahí hay que completar, por ejemplo, cetiricina, que no está, y la avastina tampoco. Importante a la hora de escoger un antialérgico, a pesar de que sus efectos son iguales, que su mecanismo de acción es lo mismo, etc., ver al paciente. Y que no solamente son antialérgicos, antihistamínicos, también recuerden que se pueden ocupar para pacientes con cinetosis, para vértigo, ¿ok? O para pacientes que necesito inducir el sueño. ¿Sí? ¿Dudas? Ya. La próxima clase se la voy a tener que dejar en una cápsula y esos son corticoides, ¿ok? Tengo una duda. ¿En la primera clase